Hola chicos, buenos días. Bienvenidos al primer tutorial para Atlas. Estoy grabando este tutorial porque este jueves no puedo estar en la clase, tengo seminario nuevamente de doctorado y quiero explicarles una cosa muy importante que es la posición política para sus Atlas antes de que entren a la sesión del jueves. Primero que todo, quiero contarles que una posición política no es simplemente hablar de partidos políticos, no es hablar de Petro y de Uribe o de los rojos y de los azules o de los liberales o los conservadores. Cuando estamos hablando de posición política en una obra de arte o en un proceso creativo, estamos hablando de la posición que asume el artista, el diseñador, el creador frente a esa pregunta que se está contestando en su proyecto. ¿Qué pasa en Atlas? Todos conocemos los atlas de los colegios, los atlas geográficos que nos hicieron ver cuando éramos pequeños en el colegio. Y tal vez estos atlas no tienen una posición política explícita, aunque si hablamos, por ejemplo, de cuáles son esas relaciones sociopolíticas que muestran los atlas geográficos del mundo, pues sí hay una posición política detrás, pero no es la nuestra, es la de unas fuentes, de unos actores políticos grandes que quieren lavarle el cerebro a todo el mundo y es, por ejemplo, mostrar Estados Unidos igual de grande a América Latina o a África, ¿sí? Cuando eso no sucede. O mostrar Europa igual de grande o un poco más grande para que no se vea tan pequeño a África o a Rusia, ¿no? Entonces, siempre hay una posición política detrás, simplemente algunas veces es directa o algunas veces no es directa. En el caso de Atlas, nosotros vamos a empezar a trabajar esa posición política de manera directa. Lo que quiero es que cada uno piense en cuál es esa relación con su tema, cuál es esa relación con su colección en particular y qué posición asume frente a esa colección, qué preguntas, ¿sí? ¿Qué quieren reivindicar con esa colección? ¿Qué quieren cuestionar al hacer visible esta colección a través de sus atlas? Les voy a poner dos ejemplos muy puntuales de la clase para que ustedes mismos se ubiquen con ejemplos que ya conocen. Vamos a hablar, por ejemplo, otra vez ejemplo, de la colección de Carlos, que es la colección de malos pensamientos. ¿Cuál es la posición que quiere asumir Carlos en relación con esta colección, entre comillas, controversial, entre comillas, polémica, entre comillas, rechazada, indebida, ¿no? ¿Cuál es esa posición que quiere asumir Carlos? Entonces, por ejemplo, ¿por qué la hace? ¿Sí? ¿Para qué la hace? ¿Para qué decidió armar esta colección de malos pensamientos y ponerla a funcionar en su atlas? ¿Cuál es esa posición política? ¿Será que él quiere mostrar algo que pasó en su infancia? ¿Será que él quiere mostrar cómo de alguna manera la sociedad en la que vivimos es un poco hipócrita? Entonces todo el mundo es lindo, es súper bien educado, es súper bien formado, pero en realidad todos por detrás tenemos esta cantidad de malos pensamientos pasando, como esa dualidad en la que vivimos todos los días los seres humanos. O quiere reivindicar de alguna manera ese ser medio salvaje, medio maleducado, medio libre, entre comillas, de hacer lo que quiera, que todos llevamos dentro, pero que está ahí encapsuladito. Todas estas preguntas son interesantes de hacerse en respecto a sus colecciones para entender y para poder plantear esa posición política. Vamos a hablar también, por ejemplo, del caso de María Camila, de los superpoderes de su mamá. ¿Cuál puede ser la posición política frente a esta colección? Que parece súper íntima, parece como súper positiva también. Pero ¿por qué la escoge? ¿Sí? ¿Por qué quiere reivindicar esta colección? ¿Por qué siente que hay algo que demostrar detrás de esta colección y a través de su atlas? ¿Cierto?
Entonces, no sé, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar el caso de Laura Camila, hay hay algo interesante que pasó en una de las colecciones que planteó al principio y es la colección de los momentos en los que quiso tener su papá. Me parece que estas dos de alguna manera se comunican, aunque decidió separarlas, pero sí a través del análisis un poquito más profundo de esas dos podemos llegar a una posición interesante que es por qué volver a su mamá superhéroe, superheroína, y por qué extrañar estos momentos en los que no estuvo su papá. Sí, su papá es un silencio y su mamá es una superheroína. Entonces, ¿qué es lo que queremos reivindicar o qué es lo que ella quiere reivindicar al escoger esta colección? ¿Cuál es su posición política? Su posición política como hija de una supermamá, hija de un papá en silencio. ¿Sí? En relación tal vez con estas dos personas que nos marcan la vida, puede haber una posición política en este momento. Entonces, ¿cómo la pensamos? Un tercer ejemplo, perdón, puede ser la colección de María Camila, de las palabras que no se dijeron, de las palabras que ella no dijo nunca y se guardó. ¿Cuál es esa posición política frente a ese silencio? ¿Por qué asumir el silencio en lugar de la voz? ¿Sí? ¿Qué quiere cuestionar con ese silencio? ¿O qué quiere que es cuestionar al romper ese silencio en este momento y dejar que esas palabras por fin salgan y tengan una voz y tengan un lugar donde existir? ¿Sí? ¿Será que le gusta el silencio o será que se le impuso ese silencio? ¿Será que es un reflejo de la sociedad machista en la que vivimos, entre comillas, en donde a las mujeres nos toca guardarnos muchas palabras y dejarlas aquí guardaditas en silencio? Miren cómo toda esta reflexión sobre la posición política nos puede llevar a unos caminos y a unas preguntas, a unos cuestionamientos súper interesantes. ¿Por qué es importante hacerse estas preguntas frente a su atlas? Porque queremos, de alguna manera, replantear esa definición de atlas y queremos que ese atlas tenga algo que decir y algo que aportar, no simplemente informar, como los atlas que hemos conocido hasta el momento en el colegio y demás. Queremos decir algo y queremos darle una voz a ese atlas para que ese mensaje exista en el mundo. ¿Listo? Entonces, lo que va a pasar el jueves, perdón, en la clase es que ustedes van a tener, por un lado, unos invitados que les van a mostrar sus atlas y les van a hablar de esa posición política. Segundo, van a trabajar esa posición política, es decir, ustedes la van a empezar a pensar y la van a escribir en un Padlet. Y tercero, van a llevar, por favor, cada uno de ustedes un ejemplo de atlas que escojan, virtual o análogo, lo que tengan, y los van a analizar en la clase, desde su gráfica, desde la relación imagen-texto, pero también desde esa posición política que puede ser o no ser visible, pero la podemos empezar a analizar desde ahí. ¿Listo? Entonces creo que ya con con estos pequeños ejemplos queda un poco claro. Espero que les sirva este tutorial y estoy muy pendiente de todas maneras por WhatsApp, cualquier cosa que necesiten preguntarme. Que disfruten la clase y suerte con sus posiciones políticas.